ver la introducción de la primera carta de Pedro, ¿ya? Y es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos leyendo, que como lo acabamos de decir, es una carta. Porque es importante entenderlo de la manera correcta, o sea, es importante entender qué estamos leyendo para poder entender de manera correcta el mensaje que nos quiere hablar el Señor por medio de esta palabra. Entonces, ¿quién escribió esta carta? Esta carta es de Pedro, ¿cierto? Pero la escribió Silvano, que era la persona que lo ayudaba a escribir los relatos que él decía. Es como las cartas, la mayoría de las cartas que tiene Pablo, la escribió Timoteo o la escribió Silas, pero son las cartas de Pablo. En este caso el autor es Pedro, obviamente, la primera carta de Pedro. Entonces, ¿de dónde está escribiendo Pedro esta carta? Se nos dice en el capítulo 5, al final del capítulo 5, que la está escribiendo de Babilonia. ¿Ya? Pero en ese entonces, en ese tiempo, Babilonia no existía como un imperio ni como una ciudad, era más que nada unas construcciones que quedaban ahí. Pero Pedro se refiere a Babilonia simbólicamente, porque era Roma, ya se refería a la Roma imperial, de donde él estaba escribiendo esta carta. Pedro escribió esta carta para poder animar y fortalecer a los creyentes, a todos los hermanos cristianos que habían en ese momento, que estaban sufriendo muchas aflicciones, muchas pruebas y dificultades, obviamente, por la persecución que estaba iniciando Nerón, el emperador de ese entonces. El propósito de esta carta nos sale en 2 de Pedro 3.1, por si quieren anotarlo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Se escucha ahora, no? ¿Sí se ¿Sí? escucha, Ya. Carlito? Ah, ya, ok. Que me apareció acá que me habían silenciado. Pero continuamos. Entonces, algo de por qué escribieron esta carta, me gusta mucho un relato que hace el pastor Raúl, que dice que, como diciendo si fuera Pedro, así como un día escuché al gallo y me despertó, cuando él negó a Jesús, me di cuenta que había negado, y me di cuenta que había negado a Jesús, yo quiero ser ese gallo que los despiertes, que los despierte, y quiero recordarles cómo es vivir en este mundo y darles una esperanza viva. ¿Por qué es tan importante esta carta para los momentos que estamos viviendo también nosotros hoy en día como cristianos acá en Chile, en Santiago, como cristianos a nivel mundial? Porque ya ha comenzado la persecución a la iglesia cristiana. Por más que no lo queramos ver, ya está aquí. Y esta carta de lo que más habla en toda la carta es de los padecimientos que vamos a vivir como cristianos. Pero también tenemos, como les dije delante, la esperanza viva que nos dejó Jesucristo acá, la enseñanza. En esta carta, Pedro nos explica también muchas veces por qué los cristianos tenemos oposición y enemistad con el mundo. Y es básicamente por lo que dice acá en el versículo 2, que nosotros somos expatriados, nosotros somos parte de estos expatriados que nos nombra acá en el versículo 2. Que nosotros no somos de este mundo, como dice Jesús, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En esta carta también, Pedro nos habla de muchas cosas muy prácticas, porque él era un pescador y lo vamos a empezar a conocer ahora de nuevo o recordar cómo es Pedro. Él era un pescador, era una persona de decisiones rápidas que muchas veces no tomaba buenas decisiones tampoco por tomar estas decisiones rápidamente. Pero aquí en esta carta vamos a ver cosas prácticas como la vida en la familia, la vida como empleado. Esta carta también tiene doctrina profunda, doctrina de enseñanza. Vamos a ver temas que son muy prácticos para la vida también como hombres, que nos dice, por ejemplo, ama a tu esposa, trata a tu mujer como un vaso frágil, que las esposas también tienen que ganar, o sea, pueden ganar a sus esposos sin palabras, por medio de su conducta casta y respetuosa, temas con los empleados, hay muchas cosas muy importantes que nos va a hablar Pedro en esta carta, alrededor de toda esta carta. Importante saber esto, que también lo dijo un pastor una vez, que dice que las pruebas son la prueba de que nosotros somos cristianos. O sea, si nosotros vivimos en prueba, es porque realmente es como una estampa de que nosotros estamos siendo cristianos de verdad, porque vamos a sufrir aflicciones, vamos a sufrir hostilidad por parte del mundo. Esta carta fue escrita entre los años 62 y 64 después de Cristo, desde Roma, como lo habíamos comentado hace algún momento. Y para terminar con esta breve introducción, hay 5 puntos importantes que van a ser tocados alrededor de toda esta carta, los 5 capítulos, que es la gracia de Dios, la persecución, obviamente, de los cristianos, la familia de Dios, la vida familiar y el sometimiento a Dios, con la resistencia al diablo que debemos tener nosotros. Entonces, recordemos, el mensaje principal de toda esta carta es
cómo nosotros debemos pasar estos padecimientos que se nos van presentando día a día. Y vamos a comenzar, y nos vamos a detener al tiro. Mejor vamos a leer primero los dos versículos, que dice, primera de Pedro, 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, nos vamos a detener acá en la primera palabra, que es Pedro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que conocemos quién es Pedro. Y yo creo que igual la gran mayoría acá sabe quién es Pedro, cómo era Pedro, pero es importante que lo recordemos. Y para poder recordar cómo era Pedro, quién era Pedro, vamos a ver algunos puntos específicos, momentos importantes que pasaron en la vida de Pedro. Entonces, aquí vamos a buscar estos versículos, no sé si los quieren buscar o yo se los leo nomás, pero como ustedes quieran. Vamos a ver los primeros versículos, que es Juan 1, del 38 al 42, que es cuando Pedro conoce a Jesús, o más bien dicho, Pedro conoce a Jesús. Dice así, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido en maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Que Pedro se refería como a la piedra de la que iba a ser fundamentada la iglesia. Mira, aquí, ¿qué podemos ver brevemente acá? Es que Jesús ya conocía a Pedro, al igual como nos conoce también a nosotros, desde antes, y tiene un propósito también para nosotros. Ese es cuando Pedro conoció a Jesús. Y vamos a ver ahora el siguiente relato, el siguiente momento en la vida de Pedro con Jesús, que es la pesca milagrosa. Esto lo podemos ver nosotros en Lucas 5, del 4 al 7. Los voy a leer. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces aquí nosotros vemos un poco, para detenerme en este versículo, vemos un poco cómo Pedro le está diciendo, primero, la palabra maestro acá en el original se refiere a jefe, no se refiere como maestro, un rabino, sino que le dice como jefe. Y le está diciendo así como jefe, chuta, hemos pescado toda la noche, yo soy un pescador de toda la vida, sé cómo se hace este trabajo y no hemos logrado pescar ningún pez. Pero igual vemos que Pedro le hace caso a Jesús y echa la red. Y aquí nosotros podemos ver en Pedro una fe imperfecta, pero una fe genuina. Y es importante notar esto y recalcarlo porque muchas veces como cristianos ni siquiera tenemos esa fe imperfecta, ¿ya? Y bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 6, el 7 y el 8, que dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nosotros sabemos también que Pedro, por los relatos anteriores de este mismo evangelio, que Pedro ya conocía a Jesús, posiblemente ya había visto cómo él predicaba la palabra, cómo él sanaba también a los enfermos. En el capítulo anterior, en el 4 de Lucas, se ve cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, entonces él lo conocía, ya lo había visto. Pero el problema era que Pedro no reconocía a Jesús como Dios. Y en este versículo, en el 8, Pedro le dice, Señor, ¿ya? Y el Señor, aquí vemos el contraste de cómo antes lo trató como un jefe, ahora lo trata como Señor, que en el original es Adonai, y es como se referían a Jehová en el Antiguo Testamento para decirle Señor. Entonces vemos cómo en este es el preciso momento donde Pedro reconoce que Jesús es Dios, y también se reconoce a él como un pecador.
¿Ya? Importante recalcarlo porque este es como un momento que hace una separación en la vida de Pedro, en su vida antes y después. Bueno, y vemos que después en este relato dice, Jesucristo le dice que no teman porque ellos habían reconocido que estaban frente a un Dios santo. Y después Jesús, o sea, después nos dice que dejándolo todo, le siguieron. Y vamos a continuar viendo otro momento especial en la vida de Pedro, o más que especial, importante, que es la revelación por medio del Espíritu Santo que tuvo Pedro. Vemos que acá Jesús los trajo a Cesarea en Mateo 16, 13 al 17. Los trajo a la región de Cesarea, que era una región que era caracterizada por mucha idolatría. De hecho, se llamaba Cesarea, se supone, por el tema de que era una ciudad donde adoraban mucho a los Césares, a los emperadores de Roma. Y dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos una respuesta que obviamente o posiblemente a los otros discípulos lo debe haber dejado así como sorprendido porque Pedro estaba diciendo una respuesta que era como raro escucharla en él. Y después, ¿qué es lo que le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es como que le está diciendo básicamente, esto no vino de ti, o sea, no pudo haber venido de ti, de tu cerebro, porque nosotros somos incapaces como humanos que somos, pero sí por medio del Espíritu Santo, del Padre que está en los cielos. Es importante porque muchas veces también nos pasa a nosotros eso, que tenemos, hay momentos que estamos como tan llenos del Espíritu Santo que decimos cosas maravillosas. Vamos a ver otra parte de la historia de lo que está pasando con Pedro y Jesús. Cuando Pedro tiene un momento tan clave acá en estos versículos que sigue diciendo del 16, pero nos vamos a saltar unos versículos y vamos a llegar hasta el 21. Que aquí Pedro tiene una falta por su impulsividad. Perdón, se me enreda la lengua. En el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Aquí Jesús le está diciendo algo que debe haber dejado en shock a todos los discípulos, porque ellos reconocían a Jesús como el Mesías y en este momento ellos creían que el Mesías era la persona que iba a venir a liberarlos de la opresión romana, como un guerrero que lo iba a venir a liberar. Pero vemos que Jesús le está diciendo que va a morir y que va a resucitar, pero ellos no lo entendían. Entonces en el 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mira las cosas de Dios, sino la de los hombres. Es increíble igual ver acá cómo el contraste de un momento, estamos hablando de un mismo momento, un globo, un mismo momento, cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, le da una respuesta maravillosa cuando le dice que él era el hijo de, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y ahora le da una respuesta que era como nada que ver con lo que Jesús le venía enseñando hasta el momento. Entonces, lo mismo que le dije antes. Muchas veces nosotros como hombres nos sentimos o estamos tan como full con el Espíritu Santo y hablamos del Señor y mostramos al Señor en nuestras vidas, pero de repente no nos damos ni cuenta cuando ya andamos de nuevo en la carne y empezamos de nuevo a hacer mal ejemplo o decir malas palabras, no sé, a comportarnos de mala manera y siendo malos representantes de Cristo. Vemos también acá, esto, yo le estoy mostrando todo esto para ver si es que nosotros, como hombres, Eso que nos estoy podemos, escuchando ahora. nos podemos identificar con Pedro, que es la idea, que es lo que nosotros veamos si realmente nosotros somos como Pedro. Entonces vamos a ver Juan 13, del 4 al 7, perdón, del 4 al 9, que es cuando Pedro no quiere que Jesús le lave los pies en un comienzo. Y también se los voy a leer, si quieren lo buscan, si no, se los leo yo. Se levantó de la cena y se quitó su manto, Jesús, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. O sea, mis manos, perdón, las manos y la cabeza. Esta parte me da como un poco de risa porque me veo reflejado yo, y yo creo que muchos de ustedes se ven reflejados como Pedro, que muchas veces es como, o sea, Señor, no quiero que me laven los pies, pero Jesús le está diciendo que le tiene que lavar los pies porque si no, no va a tener parte con él, y se aprovecha el tiro y le dice: ok, entonces lávame entero. O sea, es como, no sé, me siento como identificado un poco con él. Pero por la parte mala, vemos también que acá Pedro como que le está tratando de decir cómo hacer las cosas a Jesús. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros como hombres, que nosotros muchas veces decimos como: no señor, así no, es mejor así como yo creo que debe ser, tu plan es bueno, pero tal vez deberíamos hacerlo un poco así, porque así es como yo sé, quizás porque yo estudié, y nosotros empezamos a creer que nosotros podemos decirle al Señor cómo hacer las cosas, porque creemos que lo que nosotros vamos a hacer va a ser mejor que lo que Dios nos va a dar, y estamos totalmente equivocados muchas veces, y como hombres muchas veces sufrimos de eso, porque está en nosotros. Simplemente le tratamos de dar como, o decir, o cómo hacer las cosas al Señor. Y no debemos hacer eso, debemos aprender que eso no debemos hacerlo. Entonces, vamos a ver otra parte, que aquí viene como la parte más importante en lo que es, o sea, de Pedro, que son cuando Jesús predice la negación de Pedro. No es la más importante es la siguiente, pero vamos a ver esto igual para poder entrar un poco en contexto. En Juan 13, 36 al 38, que dice así: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde voy yo, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí también notamos cómo es que Pedro ni siquiera escuchó completamente lo que Jesús le estaba diciendo, sino que se detuvo en el momento cuando le dijo que no lo podían seguir, y no notó que le dijo: después me podrás seguir. Y eso también nos pasa a nosotros como hombres muchas veces, que muchas veces por ser atarantados o, a ver, otra palabra más como global, eh, como impulsivo o de reacciones muy rápidas, o por no pensar las cosas que decimos, actuamos de manera rápida, acelerada, y no escuchamos todo lo que el Señor nos está mostrando, o incluso no solamente el Señor, sino que con las mismas personas también nos pasa. Entonces debemos aprender a calmarnos un poquito. Y después en el 38, Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Heavy. Ahí cuando predice Jesús la negación de Pedro. Y ahora vamos a pasar al tiro a ver la negación de Pedro, que es en Mateo, la vamos a ver en Mateo 26, del 69 al 64. Y piensen esto en su cabeza. ¿Se están identificando un poco con Pedro en este momento? ¿En cómo somos, cómo reaccionamos? Entonces vamos a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar, o sea, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Eso fue un poco lo que hablamos en un principio. Y nosotros vemos acá cómo Pedro negó a Jesús después de decirle el mismo que iba a dar la vida por él, que era capaz de dar la vida por él. Entonces ahora les pregunto de nuevo: ¿te estás o te puedes identificar con Pedro en esto? ¿Por qué? Piensen en sus mentes. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor,
tú puedes contar conmigo. Señor, yo ahora sí que no te voy a fallar, no, nunca más te voy a fallar. Y bueno, fallamos, como suele pasar, y muchas veces más rápido de lo que nosotros creemos o pensamos que lo podemos lograr. ¿Y es por qué? Porque estamos confiando en nuestras fuerzas. Y fallamos al Señor siempre, en todas las cosas que nosotros decimos que no vamos a fallar. Tal cual como le pasó a Pedro acá, que se lo dijo cara a cara, que no le iba a fallar, que iba a dar su vida por él, y le falló. Entonces, ahora sí vamos a ver el momento más importante de todo este relato. Sé que es largo, pero creo que es importante para nosotros ver y observar cómo reaccionaba Pedro, quién era Pedro. Y vamos a ver en Juan 21, del 15 al 17, que es la restauración de Pedro. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es increíble acá también ver que en el original nosotros estamos leyendo acá en nuestras Biblias que dice te amo. Yo creo que la mayoría de las Biblias dice eso, pero en el original esta palabra quiere decir te quiero. No es un amor ágape, sino que es un amor fileo. Es un amor de es te quiero, no es te amo. ¿Por qué? Quizás por todas las cosas que tenía en su mente en ese momento Pedro. Y nosotros debemos ser como Jesús en este caso. Debemos reflejar a Jesús nosotros para poder restaurar a otros tal cual como Jesús restauró a Pedro en este momento. Y vemos nosotros acá cómo el Señor lo perdonó y se presentó a él, a Pedro, con amor y no con juicio. ¿Por qué? Porque ellos habían salido a pescar en este momento con algunos de los otros discípulos y ellos vieron que estaba el maestro ahí, que estaba el Señor, y se acercaron a la orilla y Jesús los estaba esperando con fuego y les dice que saquen los peces que habían pescado para poder comer. Entonces vemos que Él se presentó a Él y con amor, no con juicio, porque nosotros muchas veces también, como hombres, como varones de la iglesia o cristianos, nosotros nos acercamos a las personas con juicio cuando caen y cuando pecan. Y eso está mal porque Jesús no nos enseña eso. Él nos muestra que debemos acercarnos con amor y no con juicio. Muy importante. Entonces ahora yo les pregunto de nuevo, ¿se identifican con Pedro? ¿Por qué? Porque este es el momento donde nosotros deberíamos identificarnos con Pedro, porque este es el momento cuando él fue restaurado y él cambió, el Señor lo cambió para poder hacer la obra que él le tenía predicha antes. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vemos que Pedro transformado hizo la obra del Señor por todos lados y vemos en el libro de Hechos que recibieron la palabra y fueron bautizados como 3.000 en su primer discurso, su primera prédica. Y en su segundo discurso o prédica fueron como 7.000. O sea, vemos la influencia que tuvo Pedro después de que el Espíritu Santo lo cambiara y lo restaurara. Y así como también nosotros deberíamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, con las personas con las que trabajamos, con las personas que compartimos en el día a día. Entonces, ahora sí, después de ver quién es Pedro, vamos a continuar con el versículo 1 y 2 solamente, que son los dos que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, después dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Sabemos que hoy en día no hay apóstoles porque había que cumplir ciertos requisitos para poder ser un apóstol, pero esta palabra apóstol significa embajador, en este caso un embajador de Cristo. Y nosotros somos embajadores de Cristo, deberíamos ser embajadores de Cristo como cristianos en este momento. Y un embajador, ¿qué es lo que hace? Representa a la persona, en este caso a Cristo, a donde quiera que vaya. Y también lleva los mensajes. Entonces yo le hago una pregunta, otra pregunta a ustedes ahora. Ustedes están, bueno, todos, yo también, ¿estamos siendo embajadores de Cristo de buena manera? ¿Representándolo de buena manera? ¿Estamos llevando realmente el mensaje de salvación, que es el mensaje de Cristo, a los que están perdidos por el mundo? Importante reflexionar en esto porque muchas veces no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos nosotros al ser seguidores de Cristo o embajadores de Cristo. Y vamos a ver a quién le escribe acá la carta, que es a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
estos expatriados eran las personas que fueron los judíos que fueron dispersados en el mundo, que en este caso el mundo ahí era como Asia, en Asia Menor, que era una, ay, se me olvidó la palabra, era como la ciudad o la región de Asia Menor de Roma, ya que todos los judíos fueron dispersados por esos lugares. Y la palabra expatriado quiere decir alguien que tiene su ciudad, o sea, perdón, que su ciudadanía, se me da lengua la traba, no está en el lugar donde ellos residen, donde habitan. Y en este caso también nos llega a nosotros. Nosotros podríamos decir que somos expatriados, por lo que hablamos en un comienzo, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a continuar, se me está acabando el tiempo. El versículo 2 nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, elegidos, nosotros somos elegidos por la gracia de Dios, ¿ya? Tal cual como también Dios eligió alguna vez, o sea, en su momento a su pueblo, y también no lo eligió. ¿Por qué le digo por la gracia? Porque Jesús, o sea, Dios no eligió a su pueblo porque eran mejor que otros. De hecho, ellos eran, en el momento cuando eligió a su pueblo, eran los más débiles. ¿Pero por qué lo escogió? Solamente por la gracia. Muchas personas tienen también problemas con esta palabra, elegido, pero el Señor no elige, la verdad. Solamente por su gracia y su soberanía. Entonces, así como estos hombres fueron escogidos solo por gracia, no porque había algo bueno en ellos, al igual que nosotros, el Señor no nos elige tampoco porque nosotros vamos a hacer o le vamos a ayudar en su obra, que de hecho es más al revés, más que ayudarlo vamos a estorbar en su obra. Y lamentablemente muchas veces en lo que estamos muchos de nosotros, por eso debemos pedir la ayuda del Señor día a día para poder representarlo bien, como lo hablamos delante. Y esto es la soberanía de Dios que nos elija, porque Dios es libre de actuar, de salvar a quien quiera. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que dice después. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La presciencia es una palabra compuesta que se refiere al conocimiento previo. Es previo y ciencia es conocimiento. Entonces esto simplemente es la soberanía de Dios, que Dios es libre de actuar en el mundo como Él quiera. Y bíblicamente podríamos definirla así. Simplemente esto es la soberanía de Dios, que Él nos escogió porque Él es bueno, simplemente por su gracia. Y nos escogió para qué? En santificación del Espíritu. Santo, sabemos que es apartado, lo hemos aprendido en muchos de los otros estudios. Es apartado, y en este caso es apartado para el uso exclusivo de quien lo apartó, en este caso para Dios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos apartados para el uso exclusivo de Dios. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando en el libro de Daniel se apartaban las cosas para, bueno, en toda la palabra, se apartaban las cosas que eran para el templo, los instrumentos que iban a ser separados para ser solamente ocupados en el templo. Estos instrumentos no tenían nada especial, ya solamente eran apartados porque eran santos porque Dios los separó. Así tal cual nos pasa con nosotros, no, tampoco tenemos que creernos como que somos especiales, somos bacanes, no. Simplemente somos apartados, somos santos porque el Señor así lo decidió. Somos separados para Él. ¿Y para qué fuimos separados? Para lo que sigue aquí abajito, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Con qué propósito fuimos separados entonces y rescatados por Cristo? Para poder obedecer a Jesús. No fuimos redimidos del pecado para vivir para nosotros mismos, ¿ya? Sino que para poder obedecer a Jesús y poder vivir con Él. Nosotros acá en el verso 2 podemos ver la Trinidad, ¿ya? Porque fuimos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para poder obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Algunos pastores dicen que esto era como un himno en ese entonces, en esos tiempos, que cuando alguien quería presentarle a Jesús a otro, le decía, ¿tú eres cristiano? Sí, ok, y decían esto, que entonces tú eres elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces, para terminar estos dos primeros versículos, bueno, y el estudio del día de hoy, vemos que esta carta nos va a llevar a poder abrir los ojos y ponerlos en Cristo. Nos va a llevar a poder recordar por qué estamos aquí en la tierra en este momento y cómo es que es vivir cuando estemos acá, cómo vivir cuando estemos acá, cómo poder enfrentar las aflicciones mientras sigamos estando acá en esta tierra, que no es nuestra tierra. Entonces, este es el final del primer estudio.
Y la próxima semana vamos a seguir viendo, terminamos con el primer capítulo de Pedro, vamos a ver el segundo capítulo, el tercer capítulo, y así sucesivamente. Así que, Tatán, no sé si oramos o alguna pregunta. Ya, entonces oremos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, venimos a tu presencia nuevamente, Dios, para darte las gracias por este momento que tú permites compartir. Te doy las gracias por permitirme y darme el honor de poder compartir tu palabra. Te pido que cada uno de acá, de todos mis hermanos, al igual que yo, podamos haber sacado lo que tú querías que sacáramos de esta palabra y lo guardemos en nuestro corazón, en nuestras mentes, para poder ponerlo en práctica día a día en cada lugar donde estemos, Señor, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Sé que es difícil, que no salimos mucho en este tiempo de pandemia, pero ponerlo en práctica con todas las personas. Te ruego que nos ayude día a día para poder permanecer fundamentados en tu palabra y no separarnos de ti, nunca, jamás, y saber y convencernos de que nuestra ciudadanía no está acá en esta tierra, sino que está en los cielos. Te doy las gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.